Buenos días. Hoy vamos a trabajar la ecuación canónica de la elipse a partir de la gráfica. Como podemos observar, tenemos una elipse eh, en el plano cartesiano y a partir de esta elipse haremos un ejemplo para conocer cómo se obtiene desde la gráfica de una elipse su ecuación canónica. Tenemos esta elipse, vemos que está orientada paralela al eje X porque su eje focal es mayor en el eje X que en el eje Y no tiene centro en el origen, sino que su centro está fuera del origen. Desde esta perspectiva vamos a empezar a trabajar desde varios pasos para obtener la ecuación canónica. El primer paso que hacemos es identificar su centro. Aquí podemos visualizar dónde se encuentra su centro. De esta manera lo ubicamos ese punto del centro y ubicamos también los vértices, tanto en el eje focal como en el eje normal. Estos vértices nos permiten, al unirlos a través de segmentos, conocer los ejes mayores y menores, el eje mayor y el eje menor. De esta manera tenemos la elipse. Ya identificamos el centro, la longitud de sus ejes. Para eso utilizamos una escuadra para medir simplemente cuánto mide el eje mayor de E a F, en este caso, y el eje menor de G a H. En este caso tenemos que el eje mayor va a medir 4.47 y el eje menor va a medir 2. Podemos ver que el centro está ubicado tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X nos movemos menos 3, por eso el valor de H va a ser menos 3, y en Y nos movemos 1, por eso el valor de K es de 1. Como habíamos dicho anteriormente, el eje menor tiene una longitud de 2 unidades, el eje mayor tiene una longitud de 4.47, esto lo hacemos a través de una regla o una escuadra, obteniendo dichas medidas. El segundo paso es que hallamos el valor de A y el valor de B en la ecuación a partir de los ejes. Estos valores A y B son fundamentales para la ecuación desarrollada por René Descartes. Estos valores son lo que nos permiten conocer la excentricidad o simplemente la deformación de la elipse. ¿Cómo obtenemos estos valores? Simplemente es hallando tomando los ejes mayor y menor y dividiéndolos entre 2. De esta manera obtenemos el valor A. Cabe recalcar que siempre el valor de A debe ser mayor que el valor de B. Es decir, cuando nosotros hablamos de A siempre va a estar ubicada en el eje cuyo valor sea mayor, cuya longitud sea mayor. En este caso tenemos que el eje mayor va a ser en paralela al eje X, es decir, va a estar en el eje X y el eje menor está en el eje Y. Tenemos lo siguiente, el eje mayor va a ser 2A, el eje menor va a ser 2B. De esta manera, despejando, tenemos que A va a ser el eje mayor sobre 2, en este caso 4.47 sobre 2 nos da 2.235 y análogamente el valor de B es el eje menor sobre 2, es decir, 2 dividido 2, esto nos da 1. El tercer paso es aplicar la fórmula canónica de la elipse, siempre y cuando teniendo en cuenta que debemos mirar cuál es la forma de la elipse. En este caso es una elipse paralela al eje X, cuyo eje mayor está paralelo al eje X, por ende su valor de A va a estar debajo del eje X. Si en el caso contrario la elipse fuera paralela al eje Y, recuerden que el valor de A estaría debajo del elemento del eje Y. En este caso tendríamos entonces, como les decía, x menos h al cuadrado, la A está debajo del eje X y la B debajo del eje Y, más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Muy importante, el A se ubica debajo
de donde está el eje mayor. Aquí está paralelo al eje X, se ubica debajo del eje X. Si estuviera paralelo al eje Y, se ubicaba debajo de la Y. Muy bien, teniendo esto, vamos al cuarto paso, que es reemplazar los valores hallados en la ecuación canónica. Simplemente vamos a reemplazar el valor de h, el valor de k, el valor de a y el valor de b que hemos hallado anteriormente. Vemos que h vale menos 3, entonces simplemente vamos a hacer menos por menos, nos va a dar x más 3. Igualmente con k vale 1, entonces va a ser y menos 1. De esta manera, también A vale 2.235, entonces nos va a dar 2.235 al cuadrado, más B vale 1, entonces va a ser 1 al cuadrado. De esta manera tenemos que la ecuación canónica es x más 3 al cuadrado sobre 2.235 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado sobre 1 al cuadrado es igual a 1. El quinto paso es resolver las potencias. Simplemente resolvemos las potencias del A y del B para que nos quede perfectamente nuestra ecuación canónica. De esta manera tendríamos lo siguiente. X más 3 al cuadrado al hacer 2.235 al cuadrado nos da 4.9952 más y menos 1 al cuadrado sobre 1 al cuadrado que es 1 y esto nos da igual a 1. Y el sexto y último paso es hallar la excentricidad. Recordemos que la excentricidad es la relación entre la distancia de los focos y el valor del eje mayor, de la mitad del eje mayor. Entonces tenemos que la excentricidad es la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, todo sobre a. Y tomamos los valores hallados, 2.235 es a al cuadrado menos 1 al cuadrado que es b, sobre 2.235 que es a, y de esta manera nos da una excentricidad de 0.894. De esta forma obtenemos la ecuación canónica de la elipse con todos sus elementos. Muchas gracias.